Continuamos con La Noche. Estuve entre la vida y la muerte, pero la energía y el amor que me dio mucha gente pues me paró y por eso estoy acá parada. Y a las personas que hacen esto, pues como todos queremos, la justicia tiene que endurecer las penas. Es lo más importante, es concentrarme en mí, no estar pensando pues en este tipo que me hizo esto, sino en mis proyectos que me han hecho pues pararme. Y no siento odio. Tengo esta máscara porque es parte de mi proceso de rehabilitación y porque pues no quiero mostrar mi rostro todavía porque voy en la mitad del camino. Constituí mi fundación, la Fundación Natalia Ponce de León, en la que han ayudado a muchas personas. Y por fin se hizo realidad este sueño. Y el objetivo de este sueño y de la fundación es todas las víctimas atacadas por químicos, por ácidos, reciban todo lo que yo he recibido, porque sí se puede salir de esto si uno tiene el apoyo y la ayuda tanto del Estado, la salud, del amor de la familia. No es fácil, se necesita mucha constancia, hay que tener cabeza, manejar el corazón, el alma, y es muy doloroso y quiero poder quitarle ese dolor y ayudar a muchas personas que han sido atacadas y que seguirán siendo atacadas porque sigue pasando. Continuamos en el programa La Noche. Natalia no solo logró vencer el dolor, no solo logró vencer la muerte, también logró derrotar el odio que la acompañó por varios meses contra quien sin mediar palabra llegó hasta la puerta de su casa y le roció ácido en su rostro. Hoy ese rencor, dice Natalia, desapareció. Sin embargo, ella insiste en que su caso, así como el de cientos de víctimas de este tipo de actos criminales, se debe hacer justicia. Ella exige justicia. Su agresor, Jonathan Vega, que está encarcelado en este momento, podría enfrentar una condena hasta de 35 años de prisión por tentativa de homicidio. ¡No más agresiones! ¡Queremos justicia! El aumento de las agresiones con ácido en los últimos años ha causado un sentimiento de indignación generalizada en Colombia. Incluso, víctimas de este crimen se han presentado al Congreso Nacional y han hecho fuertes reclamos al Estado ante la falta de garantías para el tratamiento de sus lesiones y la impunidad en estos hechos. El caso de la valiente joven bogotana Natalia Ponce de León es solo una muestra de la tragedia que han vivido cientos de colombianos por este tipo de ataques. Según reporta Medicina Legal, en la última década, de las 926 agresiones registradas, solo se conocen 3 condenas. La cuarta sería la de Jonathan Vega Chávez, el hombre que en pocos segundos cambió radicalmente toda una vida. El pasado 9 de abril, Vega, de 33 años, quien se mantiene recluido en una prisión de máxima seguridad, se sentó en el banquillo de los acusados. En el inicio del juicio en su contra, la Fiscalía General indicó que existen pruebas documentales y testimoniales que permiten inferir que Vega planeó y ejecutó el plan criminal. El día 6 de diciembre del 2013 adquirió 1 galón de 5 kilos de ácido sulfúrico. La Fiscalía pidió la pena de 35 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio, un cargo que en su audiencia de presentación hace un año Vega había negado. Pienso que debía existir la cadena perpetua para los criminales como ese señor. La principal carta de la defensa de Vega es que el hecho lo cometió en un estado mental de esquizofrenia, por lo cual, según el abogado, se debe declarar inimputable a su cliente. Sí, la tesis y la teoría de la defensa es la de trastorno mental por una esquizofrenia auditiva y eso se configura en una inimputabilidad. Jonathan fue vecino de Natalia cuando eran niños. Luego, al parecer, después de un rechazo sentimental, se obsesionó con ella.
La familia de la víctima ha explicado que Vega había molestado por varios años a Natalia. ¿Se cree que alguien que compra un ácido 4 meses antes rodea la casa, se hace pasar por otro individuo, se tapa la cara y sale corriendo? ¿Está loco? No, ese tipo es cuerdo, es el mal en vivo. Mientras llega la próxima audiencia que se llevará a cabo el 29 de abril, la valerosa Natalia reaparece, con la cara en alto, enviando un mensaje a quienes han sufrido su mismo flagelo. No es de perdonar, sino como de curarse el alma a uno mismo, no sentir odio. Doctora Gloria Estela Díaz, autora de la ley que permitió el endurecimiento de penas para agresores con ácido. Quiero preguntarle específicamente sobre la forma como la justicia ha operado en este caso, excongresista. Este culpable, el responsable de haber atentado contra Natalia, pues la defensa pues, ha argumentado que él tenía problemas psiquiátricos, problemas psicológicos y que por esa razón no se le puede imputar el delito de homicidio agravado, homicidio, y que por el contrario pues, debe ser remitido quizás a un centro de psiquiatría a pagar una eventual pena. ¿Cuál es su opinión frente a este proceso en específico? Bueno, en el caso de Jonathan Vega, pues la defensa utilizará todos los argumentos para lograr que salga de la cárcel y que quede en impunidad el crimen atroz que cometió. Sin embargo, lo bueno de la ley, y hay que decirlo, es que mientras que la justicia falla, y ojalá fallara en derecho, no le van a permitir el beneficio de la casa por cárcel, no se lo podrían permitir. El tema es cuando el juez o el fiscal hayan calificado ese delito, ¿cómo lo van a hacer? Porque dependiendo de la calificación que le dé, así va a ser la pena, o como una lesión personal o como una tentativa de homicidio. Y como aquí hay subjetividad en el derecho penal para la calificación de ese delito, la gran preocupación que nos asiste es que ese juez que va a conocer o tener el conocimiento del caso, ¿cómo lo va a fallar? ¿Bajo qué tipo penal? Por eso nosotros seguimos insistiendo en que este tipo de conductas, para que no se presenten estos vacíos de la norma, tienen que ser calificados como un delito autónomo. De esa manera no permitiría ambigüedades y no permitiría que luego nos encontremos con la sorpresa de que digan, si fue calificado como una lesión personal, una pena máxima de 20 años, que seguramente pues, en toda la sociedad colombiana va a causar un mensaje de indignación, porque 20 años no se compadecen con la sanción que debería recibir por el daño que ha causado efectivamente. Así es, y de alguna manera estas imágenes que hemos presentado hoy, este testimonio de Natalia, muestra el grado de daño que puede llegar a ser una persona, que es un daño pues para el resto de la vida. Gina Potes también es sobreviviente de un ataque, es directora de la Fundación Reconstruyendo Rostros. Gina, en los casos que usted conoce, ¿qué balance puede hacer? ¿Se ha hecho justicia? ¿Los responsables de estos ataques están hoy en la cárcel o por el contrario han argumentado razones psicológicas, psiquiátricas, intenso dolor para evadir ante la justicia esa responsabilidad? No, ni siquiera hemos tenido la oportunidad de llegar hasta los estrados judiciales. En un 98% de las personas con las que he conversado no han pasado ni siquiera por medicina legal. Un 90% de las víctimas de agresiones con agentes, un 97% de las víctimas de agresiones con agentes químicos en nuestro país son mujeres. Un 70% son madres cabezas de hogar, un 50% son mujeres que están sin empleo, un 35% son mujeres que se dedican a la labor informal, al trabajo informal, o sea, venta de dulces en los buses, pedir moneditas en el semáforo. Un 70% son mujeres que no han podido la culminación de sus estudios básicos. En un 60% son familias numerosas. Y bueno, me podría quedar acá dándote cifras y cifras y cifras, donde lo único que nos dicen es que necesitamos una atención real, una ley que realmente funcione. Mujeres que sean siempre puestas en un lugar igualitario a la hora de la atención en todas sus formas. Permítame, voy a la ciudad de Nueva York con Kina Azzarelli. Ella es consultora de la Organización de Naciones Unidas en temas de violencia de género. Señora Azzarelli, en lo que tiene que ver con el continente americano,
¿Existen leyes suficientemente fuertes en otros países diferentes a Colombia? ¿Hay justicia cuando un hombre o inclusive una mujer atenta contra otra persona con un agente químico? Are you talking about in the U.S.? Señora Sareli, ¿me escucha? Bueno, los ataques de ácido, como lo dije, ocurren en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos. De hecho, hubo un caso muy famoso que ocurrió hace ya varios años, pero realmente el asunto es la implementación de la ley. Eso es lo que es crítico. Así que esta violencia de género es algo que ocurre en cada país. Cada país tiene un problema sobre violencia en contra de las mujeres. 1 de cada 3 mujeres tiene por lo menos un tipo de violencia. Así que estos asuntos no tienen fronteras. El punto aquí es que las leyes no solo deben quedarse en los libros, sino que deben ser implementadas. Y eso es lo que estamos trabajando en nuestra fundación. También en el tratamiento médico y asegurarnos de que las leyes no solo queden en los libros. Porque sin estas aplicaciones de las leyes no habrá un factor real. Pero la implementación es crítica. La implementación tiene que ocurrir. Y para ello tenemos que tener a personas sensibles con este tipo de asuntos, a más mujeres en posición de impulsar estas leyes, en trabajo también de caridad. Hemos trabajado también en algunas escuelas a favor de la justicia, soportando, apoyando a mujeres que han sido víctimas de la violencia. Así que sí, este tipo de violencia ocurre en cualquier parte. Los ataques de ácido son una forma crítica en contra de las mujeres, porque la meta es destruir la violencia de las mujeres. Muchas veces caen en ceguera y tienen dificultades para sobrevivir. Lo pudimos ver mucho antes, lo hemos escuchado antes. Pueden perder su trabajo, es difícil ser parte de la sociedad. Es un crimen muy, muy difícil y yo realmente admiro a Natalia por lo que ella está haciendo. Señora Sareli, y en lo que tiene que ver con la atención, acá tenemos a Gina Potes, que dirige una fundación que reúne a todas estas mujeres. ¿A qué cree usted que se debe esa falta, digamos, de atención estatal a este grupo de mujeres tan vulnerables que han recibido estos ataques y que hasta este momento están visibilizando su tragedia porque han enfrentado prácticamente ese viacrucis en silencio? Bueno, yo creo, de nuevo, este asunto tiene que ser elevado, la voz tiene que ser elevada. Yo realmente admiro el hecho del trabajo que han emprendido estas organizaciones. Nosotros tenemos que apoyarlas, lo hacemos aquí en los Estados Unidos. A través de Naciones Unidas tenemos que apoyar a estas fundaciones. Lo hicimos también hace 2 años con un caso de violencia que ocurrió en Pakistán. Estamos haciendo todo lo que podemos para apoyar a estas fundaciones y estamos siguiendo trabajando para orientarnos en este asunto y hacer que las personas entiendan de la severidad de la que nosotros estamos hablando. Y creo que si trabajáramos juntos por todo el país, sin límites de fronteras, realmente podríamos hacer algo muy, muy significante. Lo dije antes, me gustaría conectarme con los otros panelistas que ustedes tienen ahí para poder ayudar de alguna manera. Creo que juntos podemos hacer la diferencia y esto puede ocurrir, especialmente cuando hay más mujeres en el liderazgo de estos asuntos. Pues una de esas mujeres es Gina Potes y está aquí conmigo. Ella también le quiere decir algo. Nos dice la señora Sareli que estaría muy interesada en en brindarles esa ayuda a ustedes, porque por eso la he invitado, Gina. Existen muchos casos como el de Natalia, pero me parece muy valeroso lo que usted hace acompañando a estas mujeres y hacerlo pues prácticamente con muy pocos recursos. ¿Qué le puede decir la señora de Nueva York? Pues nada, doctora, antes que nada, pues mucho gusto, de verdad, de conocerla, de escucharla, de saber que afuera también tenemos una voz que nos representa, una voz que nos acompaña, una voz que de alguna manera hace visible toda la problemática de vida de cientos de mujeres que están totalmente invisibilizadas en nuestro país. Para mí realmente escucharlas, verlas, cada vez que llegan con una situación de vida diferente, porque todos los días la violencia es diaria, es constante, nadie se alcanza a imaginar y llegan
Gina, o llegan a la fundación y queremos hacer tantas cosas y nosotros empezamos a golpear puertas y empezamos a llamar y como que no encontramos esa respuesta y como que decimos, bueno, ¿qué hacemos? Para nosotros de verdad que es un orgullo saber que hay gente afuera que nos acompaña y que ojalá pudiéramos tener un contacto y que pudieran conocer exactamente cuáles son las realidades de nuestras mujeres acá en Colombia. Y vuelvo y digo, seguimos en la lucha, somos mujeres sobrevivientes, somos mujeres a las que una cicatriz no nos hace menos mujer, somos mujeres que no nos hemos invisibilizado, ya llevamos más de 5 años en la lucha visibilizándonos y nada ha pasado. Y bueno, definitivamente para mí es un orgullo estar acá, estar trabajando todos los días, así recibamos bofetadas a diario por el trabajo que hacemos, porque tal vez no valemos, pero de verdad, doctora, y aprovecho este momento para decírselo. Muchas gracias y aquí estamos, la Fundación Reconstruyendo Rostros y la Fundación de Natalia Ponce de León y todas las fundaciones que estamos trabajando en pro de esto para que nos apoyen, nos ayuden y nos visibilicen desde afuera. Doctora Zanelli, Kina Zanelli, le agradezco que nos haya acompañado desde la ciudad de Nueva York y no sé cómo despedida, ¿qué le puede decir a estas mujeres que están en nuestro panel y que hoy han escuchado esa preocupación que ustedes de Nueva York ha expresado frente a la situación que enfrentan estas mujeres, no solamente en Colombia, sino en el resto del continente? Bueno, nosotros, las mujeres, tenemos solidaridad, somos fuertes. Yo creo que todas estas mujeres trabajando juntas pueden hacer un cambio. Nosotras podemos hacer fuerza una por la otra. Sé que Bishop Foundation y todas estas organizaciones continuamos trabajando con las Naciones Unidas y con otros países. Estaríamos realmente muy agradecidos de poder trabajar con ustedes y de hacer un cambio, porque realmente es inaceptable que esto ocurra y nosotros necesitamos trabajar juntos, como ya lo dije. Así que gracias por lo que ustedes hacen todos los días, porque si nosotros podemos ayudar de alguna forma, lo intentaremos. Y de una vez creemos que la ley es algo crítico, la ley tiene que ser implementada, el tratamiento de empleo para estas mujeres es crítico muchas veces y estas mujeres no pueden ser olvidadas debido a estos crímenes. Este es un crimen muy, muy serio. Un crimen muy serio y por eso estamos haciendo un programa completo sobre ese tema. Muchas gracias a la señora Zanelli, nos acompañó desde la ciudad de Nueva York. Yo tengo que hacer una segunda pausa y cuando regresemos estaremos ya en la parte final analizando por qué pese a las leyes, pese a las críticas que genera en los medios de comunicación ese tipo de actos delictivos, por qué continúan sucediendo nuevos actos no solamente en Colombia, sino en el resto del continente. Una pausa y ya regresamos a la parte final de ese programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.